oportunidad hablaremos sobre el impacto de la subversión terrorista y la represión militar en la sociedad peruana, un tema que marcó al país durante las décadas de 1980 y 1990, un conflicto armado interno protagonizado por Sendero Luminoso y el movimiento MRTA, organizaciones terroristas que recurrieron a la violencia para imponer un nuevo sistema político. Como respuesta, el Estado fortaleció la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir la subversión, aunque esta estrategia también fue cuestionada por las violaciones de los derechos humanos. Según Javier Hernán Treyes Vizquerra, el terrorismo debilitó las instituciones del Estado, generó inestabilidad política y afectó la seguridad de la población. Además, sostiene, enfrentar este problema requería no solo uso de la fuerza, sino también fortalecer la democracia y reducir las desigualdades. Este tema se relaciona con 3 semanas del curso. En la semana 9 analizamos el contexto previo al surgimiento del terrorismo. En la semana 13 estudiamos la crisis de los 80 y el inicio del conflicto armado interno. En la semana 14 revisamos el declive del terrorismo y a partir de la lectura de Carlos Iván de Gregory comprendimos que las medidas del gobierno de Alberto Fujimori debilitaron las organizaciones terroristas, aunque también fueron cuestionadas por las vulneraciones a los derechos humanos. Las acciones violentas perpetradas por agentes del Estado durante el periodo de conflicto tuvieron su origen en fallas estructurales y perjuicios institucionales profundamente arraigados. Una causa determinante fue la errónea asociación que las fuerzas de seguridad establecieron entre la identidad indígena y la militancia subversiva, lo cual derivó que los campesinos fueran estigmatizados y tratados como enemigos, sin contar con evidencias fácticas que sustentara tal clasificación. Como menciona Robin Acevedo y de la Croix 2017, este comportamiento fue impulsado por un marco de racismo estructural, el cual deshumanizó a las poblaciones rurales, reduciéndolas a simples objetivos militares. Asimismo, la falta de mecanismos de supervisión y control civil sobre las operaciones militares fomentó un entorno de impunidad, donde la tortura y las ejecuciones fueron validadas bajo el argumento de la protección de la seguridad nacional. La siguiente fuente primaria es un mapa elaborado por la Policía de Investigación del Perú en 1980. Este documento técnico fundamenta la militarización regional al registrar gráficamente los focos de subversión. Gracias a este registro, el Estado clasificó territorios como objetivos estratégicos, justificando así el despliegue de fuerzas bajo una lógica de control territorial que procedió a la normalización de la violencia institucional. El surgimiento de la agrupación terrorista Sendero Luminoso fue posible en gran medida por la subestimación del gobierno peruano durante los primeros años de la década de 1980. Al momento de establecer métodos represivos y abusivos en contra de la población rural, se reforzó la imagen de un Estado enemigo que era tan temible como los movimientos terroristas. Esto trajo consigo múltiples consecuencias dentro de la sociedad peruana, desde la ruptura de las comunidades hasta la militarización represiva entre la vida de las zonas andinas. Una de las consecuencias más notorias fue la desconfianza entre las comunidades campesinas, debido a que, según lo mencionado en el texto de Fomento 24, los pobladores muchas veces, por miedo, buscaban sobrevivir acatando a las demandas senderistas, mientras que otro gran grupo, como se muestra en esta imagen primaria, formaban grupos de defensa en contra de estos movimientos, ocasionando que cualquier vecino puede demandar ante Sendero o ante las Fuerzas Armadas, dándole flote a la desconfianza que se terminó instalando en su vida cotidiana. La migración forzada resultó ser también otra de las consecuencias visibles entre la sociedad andina, debido a que, lo que también expresa el Fomento, miles de personas huyeron de las zonas rurales por miedo de las acciones senderistas o simplemente por las estrategias militares para que estas personas puedan estar en lugares bajo vigilancia del ejército. ¿Cómo viviste la época de terrorismo? Una mañana rompieron violentamente el terrorismo, entraron a nuestra casa buscando a las autoridades, de los cuales mi papá formaba vocal.
y buscaron nuestras casas, subieron al techo, se llevaron nuestros alimentos. Con respecto a las fuerzas militares, ¿cuándo llegaron a la zona y qué pasó después? Los militares llegaron recién después de años, ¿no? Mi papá trató de llevarse bien con los militares, más que todo con el capitán que llevaba sobrenombre Halcón. Mi papá tenía animales, les obsequiaba, ya sea vacas o ovejas. Y el capitán Halcón le dijo a mi papá que era hora que nos mudáramos de ese lugar para salvar nuestras vidas. Y nos sugirió para ir al lado del Cusco, cruzando el río Apurímac. Ya a los años 90, 91, ya estaba estudiando y teníamos que ir a sacar mi partida de nacimiento porque era necesario. Cuando regresamos teníamos que cruzar otra vez el río Apurímac hacia Ayacucho, y mi papá tenía sus familiares. Entonces se reencontró con unos 2, 3 familiares. Ellos contaron a mi papá que se habían escondido en cuevas, en cavernas, habían vivido meses escondidos del terrorismo. Como seguimos caminando, vimos que en las curvas del camino Herradura encontramos ya enterrados, ¿no?, con sus cruces. O sea, supuestamente son personas que han matado el terrorismo, ¿no? Todos sobre los que vivían habían enterrado a sus muertos, ¿no? Entonces yo me sorprendí al ver esas cosas y me sentía muy triste, ¿no? ¿Podría describir cómo eran los operativos militares dentro de su zona y cómo era percibido por la población? Bueno, en los años 80 yo vivía en el distrito de San Juan de Miraflores. Tenía en esa época aproximadamente 10 años. Lo percibía desde mi edad, desde mi punto de vista. 2 tipos de operativos recuerdo que hacía el ejército y la policía en forma conjunta. Uno de ellos era el famoso operativo rastrillaje, que ingresaban, recuerdo, en ciertas zonas consideradas rojas donde vivían sospechosos o integrantes de las fuerzas de los terroristas, Sendero Luminoso o MRTA, y eran buscados casa por casa, ¿no? Ingresaban a cada domicilio a buscarlos, identificarlos, y si encontraban algún integrante o algún sospechoso, pues eran llevados, ¿no?, a algunos centros militares, me imagino, para investigarlos, ¿no? ¿Cómo era percibido por la población? Lo recibía con mucho temor, ¿no? Se vivía con mucho temor, más que nada las madres, que en ese entonces eran madres de adolescentes, y siempre vivían con el temor de que los adolescentes salgan a la calle, quizás a comprar o algo así, y ya no volvían, como fue el caso de muchos vecinos que yo recuerdo, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Y bueno, la población, si bien es cierto, sentía el temor que ingresen a tu casa, pero también cierto alivio de saber de que éramos cuidados, ¿no?, por nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía, ¿no?, para pacificar el país, que era lo que se buscaba en ese entonces. En conclusión, según las causas y consecuencias ya mencionadas, rescatamos cómo el racismo estructural y la marginación del campesino provocaron desconfianza y migraciones forzadas. Asimismo, en la entrevista, el testimonio de Carlos Tello confirma de manera directa el impacto de cómo su familia no solo sufrió el saqueo de terroristas, sino que después tuvo que trabajar en la tierra y el ganado solo para alimentar de forma gratuita a los militares que llegaron a la zona. De esta forma, confirmó cómo el conflicto obligó a familias enteras a dejar sus tierras. Además, en el testimonio de Glenda López, evidencia cómo los operativos y toque de queda alteraron por completo la vida de los ciudadanos. Con estos datos, argumentamos que la estrategia usada por el Estado peruano no fue la más adecuada, aunque, si bien es cierto, la prioridad legítima era combatir el terrorismo y recuperar el orden público, el Estado falló en aplicar una doctrina represiva militarizada que careció de un enfoque de derechos humanos y supervisión. Esto hizo que la desconfianza entre las poblaciones aumentara. Incluso por un tiempo, muchas poblaciones vieron al Estado como una amenaza más. A pesar de que esta etapa violenta ya haya terminado, muchos siguieron sintiendo las consecuencias en algunas zonas de nuestro país. Nosotros consideramos que esto no debió solucionarse con el uso de más fuerza, sino debió reducir los daños ya causados
como implementar la educación en base a nuestra historia, en base al respeto. Solo de esa manera reducir la discriminación y el racismo. Además, también consideramos muy fundamental que el Estado deba fortalecer la democracia, reducir las desigualdades y garantizar los servicios como salud, educación en las zonas más olvidadas de nuestro país. Solo de esta manera podremos reducir y cambiar el pasado que hemos tenido antes y evitar hechos como los del conflicto armado interno vuelvan a repetirse. Muchas gracias.